Yo hace mucho tiempo, meses atrás, viví situaciones muy, muy graves en mi casa a nivel familiar. Bueno, de ahí Dios hizo un milagro muy, muy grande. No voy a entrar en detalle porque es la familia y uno no debe de exponerlos. Pero ahí empezó la obra del Señor. Día de vez, cuando uno decide entregar, pase lo que, confiar y decirle a Dios, pase lo que pase, yo decido confiar en ti. Y yo sabía que decirle estas palabras al Señor, el Señor hace. Cuando nosotros le decimos al Señor, interven en esta situación porque yo ya no puedo, Él va a hacerlo. Amén. Y si tiene que llevarse a hacer lo que tiene que hacer, lo hace. Sí, sí. Bueno, pasó y lloré muchísimo, le di gracias a Dios, de rodillas. Me dio una visión donde Él me dio la respuesta que ya estaba hecho. Yo vi en la puerta, saliendo de mi cocina, un mecate, pero de esos blancos que hay ahora que se desmechan, y dos manos, una de lado y otra al otro. Y de pronto vi cómo esas manos hicieron así y reventaron el mecate. Entonces de ahí vino una liberación familiar enorme, cosas que no tienen ustedes ni idea. Y le dije, Señor, ¿pero qué es esto? Me dice, todo esto que ha venido pasando en tu familia es generacional. Wow. Y Él rompió eso y hoy por hoy volvimos a tener paz. Se terminaron los pleitos, se terminaron por una cosa u otra. Siempre habían cosas horribles. Cuando digo horribles, eran horribles. Pero ahí no se termina. Yo en estos días pedí al hermano pastor que si podían visitarme, porque quería que me ungieran la casita mía. Y entonces ellos llegaron con una pareja, sí, que los nombres no me los sé, pero porque casi de nadie. Y estuvieron orando, ministraron mi casa. Atrás, yo tengo un departamento atrás, dos, y también estuvieron ahí. La hermana siempre me insistía de que ahí había habido un derramamiento de sangre, o algo así. Bueno, sí, de sangre era. Y yo decía, puede ser, porque esa casa yo la compré hace bastantes años y uno nunca sabe qué pasó antes de comprarla, ¿verdad? Y le digo, bueno, de ahí vino una tranquilidad y una paz después de esa administración, pero yo quedé con la espinita de que es raro. Aquí nunca se ha abortado ni cosa que se parezca. Nosotros hemos sido muy sanos en ese aspecto. Yo tengo solo una hija y tampoco. Pero quedé con la espina ahí en el corazón del Señor, ¿pero qué es? En eso le comento a mi nieto, yo le alquilaba a una hondureña y ella se trajo una hija, pero pasó, a mí se me habían olvidado ellos. Cuando en eso le comento a mi hijo, vea lo importante, ponerle atención cuando Dios nos muestra. Cuando orar por la liberación de nuestra familia. Y le digo a mi nieto, ay André, mira qué raro.
Fíjate que la hermana me dijo que había pasado esto y esto, pero que ella sentía, yo le decía que no, que era ahí por el baño y que me dice, ay tita, ¿qué le pasa a usted? ¿No se acuerda que la hija de fulana, cuando vino de Honduras, ella venía embarazada? Le digo, pues sí, era un embarazo bastante avanzado y no se acuerda que ella lo abortó ahí en la casa. Y la sacamos, sí, le digo, sí es cierto, nosotros la sacamos muy grave y ella botó mucha sangre porque ella se provocó el aborto y ya como estaba avanzado fue muy grave y de la Cruz Roja ni siquiera lo pasó a la clínica y la pasaron porque estaba sangrando muchísimo al Calderón. Y de ahí cuando yo empecé a orar y a pedirle perdón a Dios y todo, ha venido una tranquilidad. Vea, hay veces nosotros vivimos tormentas y creemos que lo hacemos al mundo natural, pero no es cierto, no es cierto. ¿Por qué? Porque yo siempre decía, ay, pero ¿qué es estos pleitos que nunca se terminan en esta casa? Era un enfrentamiento a nivel familiar muy grande, pero yo decidí confiar y decidir que pasara lo que pasara, era bueno, siempre va a ser bueno para nosotros. Y bueno, yo le dije, solamente Señor, prepara mi corazón, fortaléceme para, pase lo que pase, estar de pie, siempre, confiando en ti. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque me voy atrás, hace mucho tiempo, yo tuve que hacer una oración así, para que un hijo no se me perdiera. De rodillas yo llegué y se lo puse de mano del Señor. Y hermanos, cuando uno decide poner en manos del Señor una situación, hay que prepararse. Y yo le dije, Señor, es tuyo, pero no dejes que se me pierda. No quiero verlo en las calles, no quiero verlo como muchos muchachos anden, pero haz lo que tengas que hacer. 8 días antes yo me congregaba en la Rosa Sarón y él se levantó y me dice, mami, ¿vas para la iglesia? Le digo yo, sí, claro. Usted sabe que yo siempre voy a la iglesia, aunque llegue tarde, pero yo llego. Y entonces me dice, ay, me voy a bañar rápido y voy contigo. Ay, qué dicha, le digo, bueno, está bien, gracias a Dios que vamos. Y de verdad lo esperé y nos fuimos. Y como a los 2 días me dice el Señor, me voy a llevar a tu hijo. Me lo voy a llevar, entrégamelo. Y hice un acto de fe, visualicé al bebé aquel que nació hace como 50 años y le digo, es tuyo, te lo entrego. Y el miércoles siguiente me avisaron que había muerto. Es muy duro, pero es lo mejor que hubiera pasado, que pasó. Por eso, hermanos, para concluirlo y no hacerlo muy largo, cuando nosotros decidimos confiar en Dios, no tengamos miedo para entregarle nuestra familia. En cuanto a la liberación familiar, vea, de verdad, nosotros agarramos como muy en poco, pero nosotros venimos arrastrando desde atrás a causa de nuestra familia que pecaron, que hicieron lo malo, que practicaron, y los niños van creciendo y comienzan a arrastrar cosas que no deben ser, hacer cosas que ni ellos mismos saben por qué lo están haciendo, pero el enemigo, antes de que ellos abrieran sus ojitos, ya el enemigo estaba levantando decretos en contra de esos niños, para cuando ya crecieran, ya eso estaba preparado.
pero nosotros somos responsables de clamar a Dios para que reviente esas. Amén. Y Él muestra, ve, hermanas, hay veces nos da sueño, nos habla al oído, y nosotros, nos hacemos los que, ay no, seguro soy yo. No, pongámosle atención a la voz del Señor, para que nuestra generación, ya yo no tengo niños pequeños, pero tengo a mis bisnietos que ya vienen para arriba, tengo 3, y ya, gracias a Dios yo sé, porque yo le repetí al Señor, no, Señor, yo no tuve hijos para el infierno, ni mi generación va a ser para el infierno, y de hecho, el Señor me lo está cumpliendo, me está cumpliendo libertando. Ahora me quedé muy asombrada con mi hija, que ha sido muy en contra del evangelio, porque en los años que yo me inicié era un tiempo de mucho legalismo, era algo terrible. Ahora pues se predica la palabra tal como es, pero en esos años nos sometían yo diría que a yugos. ¿Por qué? Porque era aquellos niños en las noches sufriendo sueños, sufriendo frío, y había que ir, y bueno, y mi hija llegó a aborrecer el evangelio. Fue algo terrible. Mi hija no se le podía decir, vamos a la iglesia, porque era. Y hoy por hoy, junto con su esposo, están ya yendo a la iglesia. Wow. Y han dejado de tomar, que era una cuestión del tapiz, que no era jugando, y yo sufría muchísimo por eso, y sin embargo ya ahora no se hace. Y entonces yo les declaro, hermanos, que hay que cuidar qué traemos. No es que estar viendo a ver dónde ve diablo, no, es pedirle al Espíritu Santo, revélame, Espíritu Santo, quiero que liberes, porque mi generación es de generación santa, escogida por Jehová. Entonces, la liberación que hizo con mi familia, doy gracias a Dios, porque hasta la fecha, esto sucedió hace 1 o 2 meses, hasta la fecha, gracias a Dios, se ha glorificado, y nunca más he visto un grito o un pleito más. Y vivimos en entorno, porque mis hijos viven unos atrás y yo vivo en la parte de abajo, y mi hija en el alto. Bueno, hermano pastor sabe cómo es el asunto en mi casa. Después, en cuanto a la bendición, Dios trajo mucha bendición a mi vida y está restaurando. Amén. Cuando nosotros nos convertimos en hacemos obediencia al Señor, Él hace. Un día, cuando yo sufrí la muerte de Tony, yo le decía, Señor, yo acepté tu voluntad y todo, pero es que ya estoy cansada de los evangélicos. Estoy muy cansada, a pesar de que yo soy cristiana y todo, pero es que, ¿qué es ser cristiano? Hermanos, les digo algo. Yo venía cruzando el puente de aquí de Hamaca, que era de Hamaca, cuando le digo al Señor, mire al cielo, ay Señor, yo quiero de verdad serte fiel, pero unos dicen que es así, otros dicen que es así y otros que es allá. Entonces dime tú qué es. ¿Y sabes qué me dijeron? No me dio una prédica el Espíritu Santo, solo me dijo, sé obediente a mi palabra. Porque mi palabra es como un semáforo. Si no se brincan el verde, así él habla a lo natural también, porque pensamos que va a levantar una voz gigante, grandísima, y lo prepara uno. No, él dialoga con uno. ¿Qué pasa cuando nos brincamos el semáforo verde y viene el rojo? Chocamos, ¿verdad? Porque puede que venga otro.
Así es la vida espiritual. Cuando nosotros nos descuidamos, nosotros estamos expuestos. Si sabemos bien que los cristianos, bueno, yo no sé si los cristianos pueden ser endemoniados, no, eso no lo sé, pero nos exponemos a que abrimos puertas para que el enemigo nos siga dando palo. Entonces, hermanos, la obediencia a la palabra es lo más importante. Lo más importante, y lo repito, la obediencia a la palabra es lo más importante en nuestra vida. 2 milagros que yo venía sufriendo por años, no era ahora, es por años. Eso me costó mi matrimonio, la muerte de mi hijo, en fin, sufrimos mucho. Pero hoy por hoy puedo decir, libertó el Señor a mi generación para que mis nietos y mis hijos no sufrieran todo lo que hemos venido sufriendo atrás. 2, el que el Señor sacara a la luz, porque Él saca la luz. Uno cuando llegan, lo visitan a uno tiene que quedar ahí pensando, maquinando lo que le dijeron y comenzar a orar. Yo comencé a orar y a decirle, Señor, entonces, pero aquí nosotros no hemos hecho nada malo y no nos va trayendo a mi nieto a la casa y me dice, tita, ¿usted no se acuerda que la hija de fulana, ella hizo lo que hizo? Ay, sí es cierto, muchacho. Y vea, eso yo empecé a orar y a santificar el lugar y a pedirle perdón. Y es una tranquilidad que hoy mi hija me invitó a desayunar y le digo, ay, chiquillos, ustedes no sienten una paz bonita en esta propiedad. Y me dice, ay, sí, ¿verdad, mami? ¿Cómo han cambiado las cosas? Vea usted, a ellos que están iniciándose nuevamente, dijeron cómo han cambiado las cosas. Hay paz. Y hay paz en Israel. Amén. Porque nosotros somos un pequeño Israel. Así es que, hermanos, si ustedes tienen tormentas de ese calibre, comiencen a orar y no tengan miedo. Lo que Dios hace es perfecto. Amén. Bueno, cuando estábamos ministrando en la casa de nuestra hermana Estela, el Señor ponía muchas cosas en cuanto a direcciones de oración, tanto para el pastor como para mi esposo y para mí. Y llega un momento en que, bueno, el Espíritu Santo nos muestra que ahí hubo derramamiento de sangre. Pero pone algo más específico en mi corazón, que era un derramamiento de sangre de aborto. Y yo le dije a la señora Estela, el Espíritu Santo me muestra que aquí hubo un derramamiento de sangre, pero de abortos. Ella en el momento no se recordaba. Y yo nada más entregué lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón y lo que me mostraba ¿cómo le puedo decir? En ese mundo espiritual. Es como que el Señor te abra los ojos y puedas entrar a ese campo y poder ver lo que Dios te está mostrando que hubo en ese lugar, ¿verdad? Son esas cosas que uno llaman como sobrenaturales y yo, ¿seré yo? ¿O qué, verdad? Porque usted sabe que siempre la carne está por ahí como diciendo, no, usted no es, pero no, el Espíritu te da convicción y te da testimonio después. Y yo le dije a ella, bueno, en este momento tal vez no lo recuerdes, pero el Espíritu Santo te va a revelar. Y después me di cuenta que así fue, el Espíritu Santo se lo reveló. Y esto todo sea para la gloria de Dios. Amén, amén. Pero es muy lindo cuando el Espíritu Santo abre esos ojos naturales, espirituales y no los naturales, para que puedas ver y sentir que realmente hay un mundo espiritual y te muestra, ¿verdad? Muchas veces por temor no decimos cosas porque tal vez decimos, pastor, somos nosotros en nuestra carne, ¿verdad? No, eso no.
Pero es muy lindo cuando el Espíritu Santo te dice, sí, lo que te mostré fue real. Entonces, todo esto sea solo para la gloria de Dios. Amén. Y Dios respaldó la palabra. Amén. Qué lindo el Señor. Démosle ese aplauso a Él. Amén.